Saludo a Raúl Feliz, él es nuestro experto en temas económicos y financieros. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien, afortunadamente. Bueno, habíamos quedado pendiente el tema de los precriterios generales de política económica, que es un documento que se presenta, si no me equivoco, en abril. Así es, correcto. Que es el primer documento, digamos, visualizando cómo vendría el paquete económico del gobierno para el 2026. Y una revisión de cómo va marchando el programa del 25. Así es. Sí. ¿Qué nos puedes decir de este documento que creo que es muy importante porque nos va dando una pista precisamente de cómo va a terminar este año y de lo que está viendo el gobierno que va a pasar el próximo? Correcto. Recuerda que el presupuesto se hace por ahí por el mes de, como es primer año de gobierno, se hace tarde, pero normalmente se hacen los presupuestos por ahí por septiembre, octubre. Que ya va a ser el caso para el 26. Exacto. Entonces, con la información que se tenía en ese momento. Y los precriterios, pues ya son terminado el primer trimestre, hay más información. Entonces, lo que nos dijo Hacienda, recuerda que ha sido muy polémico el estimado de crecimiento de la economía del gobierno. Sí. Tanto en el gobierno de la 4T como en los gobiernos anteriores. En el paquete económico 2025, el estimado es que la economía mexicana iba a crecer entre 2 y 3%. Sí. Cuando la mayoría de los analistas andábamos con estimaciones de 1 al 1,5%. Bueno, en los precriterios este número se revisó a 1.5 a 2. Okay. Pero todavía, para cuando se viene a revisar de 1.5 a 2, ya los analistas estamos en 0.5. Y de hecho yo, en lo personal, estoy en 0, ¿no? Con todos los datos que no salieron tan malos del primer trimestre de este año. Correcto. Ayer, miércoles, se publicaron los datos del el crecimiento del primer trimestre, estimaciones preliminares. Sí. Fueron sorpresivamente buenos, en el sentido de que muchos, incluyéndome, pensábamos que íbamos a ver un segundo trimestre de crecimiento negativo. Y eso no solo lo pensábamos porque se nos ocurría, sino porque la economía mostraba signos claro, de desaceleración y las propias cifras del INEGI apoyaban esa situación. Sí. ¿Qué pasó, Leo? Pues la Semana Santa en este año cayó en abril, no en marzo. Okay. Eso desde el punto de vista de la medida de la economía es importante, porque tienes un abril con menos días trabajados, pero un marzo con más días trabajados que el del año pasado. Entonces, en la comparación, probablemente cuando tengamos todos los detalles, solo se puede justificar el que no hayamos tenido crecimiento negativo, porque en marzo el crecimiento debió ser casi de más de 3%. Ahora, dime una cosa, porque veo que algunos ya están celebrando que no fue crecimiento económico negativo, que hubo algo de crecimiento. 0.2. O sea, si ya vamos a poner a celebrarnos el 0.2, tú y yo que ya llevamos muchos años en esto, que nos burlábamos del maldito 2% del periodo neoliberal, ¿no? Sí. Pues ya, si lo que vamos a celebrar es 0.2%, por Dios. Lo que pasa es que es una discusión más que de criterio económico política, claro, ¿no? Claro, si hubiese sido menos 0.2, que yo creo que finalmente va a quedar por ahí. Finalmente va a quedar por menos 0.2. Entonces ya son 2 trimestres seguidos, es recesión, el gobierno no sabe gobernar, etcétera, etcétera. Entonces, no nos vamos a ir por ahí. Porque no, eso claro que no, es que es potato, ¿no? O sea, así es, exacto. Totalmente ruido. 0.2 o menos 0.2 es prácticamente lo mismo. La economía está estancada, la economía no muestra crecimiento desde el tercer trimestre del año pasado. Así es. Y en ese sentido, siguen siendo los precriterios optimistas con respecto al crecimiento de este año, del muy 25. Optimista. Yo veo prácticamente imposible, ojalá me equivoque, que pueda la economía mexicana crecer entre 1.5 y 2%. Sí. Ojalá te equivoque, ojalá. Ojalá me equivoque, pero el estimado que yo tengo, Leo, es más menos 0.5. Es decir, podría ser más 0.5, que será muy bueno, o menos 0.5, que no es tan bueno. En ese rango. Fíjate, el Fondo Monetario en la reunión de primavera, la semana pasada en Washington, publicó su estimación, menos 0.3. El Banco Mundial publicó su estimación, 0%.
Sí. Y el consenso en las encuestas más recientes de los analistas en México Sí. rondan entre el 0.2 y el 0.5%. Sí, pues sí, la verdad es, y lo venimos diciendo, desde luego, que entre los errores internos y Donald Trump, pues se ha generado una gran incertidumbre en el país que no invitan a la inversión. Sí, me temo que viene los próximos 6 meses muy difíciles. Además hay que decir que ya también ayer se publicaron las cifras de crecimiento de Estados Unidos del primer trimestre. Sí. Fue menos 0.3. Es decir, la economía americana que venía creciendo en los últimos 3 años la paró, al pero 3%, sí. se cayó y ya no tuvo crecimiento el primer trimestre o un crecimiento de menos 0.3. Y creo que todavía no hemos visto lo peor. O sea, creo que el segundo... Y eso es Trump, ¿eh? Eso es Trump, correcto. Eso es Trump sí, totalmente, con los aranceles, totalmente. con las amenazas a la Reserva Federal, con todas las tonterías, por no llamarlas con una palabra más altisonante. Ya lo hemos dicho aquí, o sea, claramente. Esperemos que siga dando marcha atrás, para que el daño sea menor. Pero la incertidumbre y el nivel de aranceles aún se quedaran al 10%, ese ya va a hacer que el segundo y el tercer trimestre sean de crecimientos muy bajos, si no es que otra vez negativos. Ahora, ¿qué traen los precriterios de crecimiento para el 2026? Ok, ya nos tragamos el 25, año de vaca flaca, ¿no? Escuálida. Mira, ¿tenemos razones para ser más optimistas en el 26? Mira, yo creo que hay varias razones. Una que no necesariamente están en los precriterios es que pues México al final de cuentas podría salir no tan mal posicionado después de este retroceso de la guerra comercial de Trump. En particular se está hablando de posibilidades que beneficien a la industria automotriz, que es nuestra principal industria de exportación. Entonces, yo creo que después de haber absorbido el golpe de los aranceles como queden, ya hacia finales de este año y el próximo serán años de recuperación. Los precriterios estiman que la economía va a crecer el próximo año entre 1.5 y 2.5. Es decir, un promedio de 2%. El maldito 2%. Ya llevamos 15 años aquí. Pero incluso el 2% es la cota superior, ya no es el promedio. No, sí, antes era el promedio. 2.3, si no mal me equivoco. Es el promedio, ahora es lo que aspiramos. Es lo aspiracional, ¿no? Que ahí está, yo creo, el talón de Aquiles de la 4T, que no ha dado resultados en materia de crecimiento económico. Perdón, Raúl. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, porque también uno podría decir, ¿y por qué ganaron la elección tan contundentemente? ¿Por qué tienen una posición hegemónica políticamente? Yo creo que hicieron bien el trabajo redistributivo. Totalmente. ¿No? Sí, los programas sociales. Los programas sociales, el tema del salario mínimo. Y un aparato de propaganda. Lo hicieron muy bien. Muy bien. Pero eso es redistribuir lo que ya existe. Sí. Donde hay una carencia terrible es en ideas de cómo generar crecimiento, cómo generar riqueza. Hacer más grande el pastel, ¿no? No tienen ninguna. Los rivales anteriores tenían algunas que no funcionaron, ¿no? Sí. Pero funcionaron mejor que estas. Pero estos no tienen. O sea, ahora, ¿eso qué significa? Regresemos a los precriterios para las finanzas públicas. Sí. Porque ya, y lo hemos platicado tú y yo mucho en este espacio, ya veníamos con problemas de finanzas públicas desde el año pasado. Sí, Leo. Mira, el gobierno en la ley de ingresos y del proyecto de presupuesto y la ley de presupuesto estimaban que el déficit público de este año iba a ser 3.2. Imposible. Lo cual era una gran mejoría con respecto a casi un 5% del año pasado. No fue 6, por cierto, en saldo requerimiento. En criterio amplio. Bueno, yo creo que el criterio amplio es el entonces importante. Te doy cuál sería te quedas corto de lana. La propuesta del gobierno para este año en criterio amplio era un déficit de 3,8 o 4%. Sí. Que es un chorro, son 2 puntos del PIB. Lo que llamamos los economistas consolidar 2 puntos del PIB, ya sea por ajuste del gasto o por el lado de los ingresos, que en este caso venía por ajuste del gasto. Sí. Ahora, si la economía no va a crecer 1,5, va a crecer 0 o 0.5, los ingresos, por bien que le haga, y lo han hecho muy bien, hay que reconocer, el SAT ha hecho muy bien su labor
desagradable de recaudar. ¿No? Aún por lo bien que lo haga, se va a quedar corto. Entonces, yo creo que los déficits amplios que están proyectando de 3,8, 4%, se van a quedar corto medio punto del PIB. Entonces, más o menos vamos a ir a déficit de 4,3 a 4,7, 4,8, que comparado con el 6 es bueno, ¿no? Bueno, pero se sigue incrementando la deuda, eso es lo que estamos diciendo. Cada año que sigues creando déficit, te estás endeudando más. Sí, pero bueno, yo creo que hay que reconocer que es un gran esfuerzo, Leo, en medio de una desaceleración global, pues sí, en medio de choques externos negativos, en medio de una situación que ha ido mejorando, pero de tasas de interés reales muy altas, consolidar las finanzas públicas. Es decir, yo creo que se requiere valor político para hacerlo. Así que yo sí considero que es un factor positivo. Lo mismo lo han considerado las calificadoras de crédito, pero me temo que se van a quedar cortos en la estimación de ingresos y que no sería ni siquiera recomendable. Yo no recomendaría recortar más el gasto público en un entorno como el que tenemos actualmente. Porque se hace más chiquito el PIB todavía. Sí, o sea, no es el momento. No es el momento. Lo que sí está claro, y ese fue para mí el grave error de manejo macro del gobierno de López Obrador, es hacer a la política fiscal procíclica. Es decir, cuando la economía va bien y hay ingresos, gastar más. Sí. Cuando es exactamente manejar los guardaditos es la clave del asunto. Pero no es que fue procíclica, fue propolítica. Bueno. Ese es el tema. No, sí, si tú lo hablas, tú lo piensas como economista. Yo como politólogo, a ver, lo que pasa es que el 24 aventaron dinero. Desde el 23, desde mediados del 23. Claro. Desde mediados del 23. Pues sí. Fue el ciclo político, pero eso hizo... ese momento donde se estaba aventando el dinero era donde la economía estaba creciendo 3,2, 3,3, que para nosotros son cifras buenísimas. Y era el momento de ahorrar un poquito, ¿no? Así es. No se hizo, el ciclo político no lo permitió. Y en parte este gobierno pues le toca lo peor, bailar con la más fea. Tasas de interés reales altas, Donald Trump, guerra comercial, una posible recesión en Estados Unidos y al mismo tiempo tener que ajustar las finanzas públicas. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, querido Raúl. Gracias, como siempre, a nuestro experto en materia económica y financiera. Voy a hacer una pausa. Regreso con Gustavo Alanís para hablar del incremento escandaloso, ataques contra defensoras y defensores del medio ambiente. Regresamos.